Hola, bienvenidos a mi canal. Continuando con la teoría de conjuntos, hoy veremos el complemento de un conjunto. Bien, dados dos conjuntos, un conjunto A y el conjunto universal, vamos a definir como complemento de A, que se designa como A con una comilla, o A con una C como superíndice, o A con una rayita arriba horizontal, a todos los elementos de U que no pertenecen a A. ¿A qué nos referimos con esto? Lo vamos a expresar así: el complemento de un conjunto está formado por elementos X, tal que cada elemento X pertenece al conjunto universal y no pertenece al conjunto A. O sea, todos los elementos que están por fuera del conjunto A y que pertenecen al universal. Por ejemplo, tenemos el conjunto universal definido por los elementos X, tal que X pertenece a los naturales y los valores de X son mayores o iguales que 1 y menores que 9. Entonces decimos que son todos estos elementos, del 1 al 8. El 9 no está incluido porque dice que los valores de X son menores que 9. Y vamos a definir un conjunto A que también está definido por comprensión, que dice que X tal que X es par y X es menor o igual que 8. O sea, son todos los pares menores que 8, suponemos, ¿sí? Los naturales 2, 4, 6 y 8. Entonces lo que tenemos que hacer primero es, vamos a hacer el diagrama de Venn. El universal lo representamos con un rectángulo, como ya habíamos visto. Y dentro del conjunto universal, el conjunto A. Tengo que ver cuáles elementos van dentro del universal que no pertenecen a A y cuáles van dentro del conjunto A. Entonces, el 1 está fuera del conjunto A. El elemento 2 está dentro del conjunto A y pertenece al universal, por lo tanto va a ir acá adentro. El 3 vemos que va afuera también, no pertenece a A. El elemento 4 sí pertenece a A y al universal, obviamente. El elemento 5 no pertenece. El elemento 6 pertenece al conjunto A y al universal, por lo tanto va aquí adentro. El elemento 7 no pertenece al conjunto A, pero sí al universal, por lo tanto va afuera. Y el 8 pertenece al A, por lo tanto también al universal. Si yo quiero hallar entonces el complemento de A, dijimos que son todos los elementos de U que pertenecen a U y que no pertenecen a A. Por ejemplo, el elemento 8 pertenece a A y a U, o sea que no cumplen con esta condición. Por ejemplo, el elemento 3 pertenece al universal y no pertenece a A. El elemento 1 pertenece al universal y no pertenece a A. Lo mismo sucede con el 5 y con el 7. Por lo tanto, el complemento de A va a estar formado por los elementos 1, 3, 5 y 7. ¿Qué otra forma podemos verlo? Desde el punto de vista gráfico, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a rayar dentro del gráfico todos los elementos que no pertenecen a A y que pertenecen a U. O sea, el complemento de A son todos los elementos que no pertenecen a A. Por lo tanto, rayo dentro del sector, o dentro del universal, perdón, desde el conjunto A hacia afuera. Todo lo que está rayado son los elementos que pertenecen al complemento de A. Puedo ver que todos los elementos que están tocados por el rayado son el 1, el 3, el 5 y el 7. Pero también podemos calcular el complemento de A en función de las expresiones de los conjuntos por extensión, sin hacer el gráfico. Por ejemplo, tengo que colocar en el complemento de A todos los elementos de U que no pertenecen a A. Por ejemplo, el elemento 2 pertenece a A y pertenece a U. O sea que el elemento 2, al pertenecer a A, ya está descartado, no puede ir el elemento 2. El elemento 4 tampoco, porque pertenece a A, ¿sí? El elemento 6 pertenece a A, entonces no cumple con esa condición. Por lo tanto, yo puedo completar o calcular el complemento de un conjunto como todos los elementos de U, pero dentro de los elementos de U tengo que sacar los elementos de A. Entonces me queda el 1, el 3, el 5 y el 7. Todos los pares, el 2, 4, 6 y 8, no pertenecerían entonces al complemento. Por ejemplo, tengo el conjunto A y el conjunto B,
Si tengo estos elementos, suponemos que ya lo hemos colocado dentro del diagrama de Venn. Y vamos a hallar B complemento. B complemento son todos los elementos que pertenecen a la universal pero no pertenecen a B. O sea, lo que debo hacer es indicar todos los elementos que están por fuera de B. ¿Sí? Todos los elementos que están por fuera de B. Entonces, B complemento son los elementos que no pertenecen a B. ¿Cuáles son? La A, la B y la E. Esos tres elementos pertenecen al universal y no pertenecen a B. Veamos otro ejemplo. Tenemos el conjunto A y el conjunto B y quiero hallar A complemento. O sea, los elementos que no pertenecen a A y que pertenecen al universal. Entonces, ¿qué hago? Rayo por fuera de A. Todos los elementos que están por fuera de A son estos que están acá. La D y la A. ¿Sí? Entonces el elemento D y el elemento A pertenecen al A complemento. Veamos este otro ejemplo. Tengo estos elementos y tengo que hallar A unión B complemento. Recordamos que el conjunto A unión B son todos los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B. Siempre son todos los elementos que están incluidos en los conjuntos A y B, que pertenecen a los conjuntos A y B. Entonces, diríamos A o B. Entonces, por ejemplo, el B pertenece a la unión, el E, el C y el D. Pero acá me están pidiendo el complemento de la unión. Entonces, si esta es la unión, el complemento es todo lo que está por fuera de eso. ¿Sí? Entonces rayo todo lo que está por fuera de A unión B. ¿Qué elemento queda afuera? ¿Sí? O queda incluido, en realidad, pertenece a este complemento, el elemento A. Y veamos otro último ejemplo. Tengo el universal, el conjunto A y el conjunto B. Y me piden que halle el complemento de A intersección B. Recordemos que el conjunto de intersección está formado por los elementos que pertenecen a un conjunto y al otro. Siempre es ese, ¿sí? Ya lo vimos en el video de intersección. Por lo tanto, si yo sé que el elemento C pertenece a la intersección, tengo que rayar todo el sector que esté por fuera de este sector donde está C. Que son todos estos elementos, quedan varios elementos. Entonces, queda el conjunto A, el elemento A, el elemento D, el elemento E y el elemento B. ¿Sí? Los ponemos acá. El elemento A, el elemento B, el elemento E y el elemento D. Bien, espero haber sido claro con el desarrollo de este tema. Cualquier cosa, tenés los comentarios para expresarte. Gracias, como siempre.